Y esa regla es que muy frecuentemente, o probablemente siempre, el método, las estrategias, el estilo de conducta que permite a un grupo político conquistar el poder, llegar al gobierno, no siempre, o en realidad nunca, permite después gobernar, mantenerse en el poder, obtener éxito en la gestión. Esta es una regla general que la vemos exageradamente aplicada en la escena actual de este oficialismo encabezado por Javier Milei. Y digo exageradamente porque se trata de un oficialismo que viene desde el exterior de la política, que llega al poder sin partido, sin equipo, y que por eso gusta. Gusta por su naturaleza, por su índole antipolítica. Por lo tanto, no debe sorprender que se maneje con torpeza en el poder, porque justamente esa torpeza es la que lo volvió atractivo en la marcha hacia el poder. Vemos, y lo hemos visto en las últimas semanas y lo vamos a ver en las próximas, y hoy vamos a detallar algunos casos de lo que viene, cierta torpeza o bastante falta de pericia por parte del presidente y de su equipo en el manejo de las relaciones con grupos políticos, de la gestión institucional, de la gestión del gobierno. Es un líder, Milei, que tiene un gran caudal de prestigio, de aceptación, un atractivo importante sobre la opinión pública, flota sobre ese colchón de aceptación de la opinión pública, y eso es casi directamente proporcional a las dificultades que tiene en el manejo del aparato político. Una de las evidencias del cumplimiento de esta ley por la cual los métodos que permitieron llegar al poder después no son métodos que necesariamente permitan mantenerlo, conservarlo, tiene que ver con la larga peripecia del gobierno en la formación de la Corte Suprema de Justicia. Como sabemos, hay un escándalo que fue increyendo alrededor de la figura del juez Ariel Lijo. El gobierno envió 2 pliegos al Senado, el pliego de Ariel Lijo y el pliego del doctor Manuel García Mansilla, que es un académico. El pliego del Lijo, la candidatura del Lijo, generó muchísimo escozor porque Lijo tiene una fama, muy probablemente bien ganada, de juez corrupto y de juez con prácticas bastante deficientes o reprobables, como por ejemplo dormir. Ahora, en este momento, si usted entra a la web de La Nación, hay una nota con estadísticas sobre esto, dormir causas que tienen que ver con la corrupción sin resolverlas nunca. Lijo fue recomendado al presidente como candidato a juez por el juez Ricardo Lorenzetti, uno de los miembros de la Corte, enemistado con los otros 3 miembros de la Corte, con el doctor Horacio Rosati, con el doctor Carlos Rosenkrantz y con el doctor Juan Carlos Maqueda. La semana que pasó, Ricardo Roa, columnista del diario Clarín, publicó una larga nota sobre la situación del gobierno en relación con estos problemas de poder, ilustrada con este dibujo del niño, que es uno de los caricaturistas, dibujantes de Clarín, donde lo vemos en la representación del niño como un sapo, al juez Ariel Lijo, al juez Lorenzetti detrás y la frase "a comerse este sapito", dicha por Lorenzetti. Es casi una burla. ¿Quién es el que se come el sapito? Bueno, la República, el gobierno y básicamente Milei.
que está pagando un costo enorme en materia de percepción de la gestión institucional del gobierno por la postulación del juez Lijo. Ahora, ¿dónde aparece el error del gobierno, el error del presidente, el error del equipo político del presidente? En una suposición, que es la que está entrando en crisis en estos días, con la amenaza de que esa crisis lo ponga, todavía no, pero vamos a ver si sucede o no, al presidente Milei en la situación penosa de pasar un papelón. ¿Cuál es la premisa equivocada? La premisa equivocada, que probablemente Lorenzetti no le aclaró al presidente, es que Lijo era el candidato a juez del peronismo, y más específicamente del kirchnerismo. La semana pasada aparecen dos voces muy importantes. Mariano Recalde, senador por la Capital Federal, absolutamente insertado en la Cámpora, una de las figuras históricas de la Cámpora, muy ligado a Cristina, allegadísimo a Cristina Kirchner, que dice: tiene que haber una negociación para la designación de jueces de la Corte. Casi como haciendo un eco de Recalde, otro senador, que es nada menos que el presidente del bloque peronista del Senado, el formoseño José Mayans, un senador que está ligado a Gildo Infran y muy ligado a Cristina, dice lo mismo. Dice: a nosotros nadie nos convocó para una negociación respecto de las candidaturas a jueces para la Corte. Es decir, ellos están diciendo, no se confundan, Lijo no sabemos de quién es, pero nuestro no es. Tiene bastante lógica advertir que un candidato de Lorenzetti, que puede causar mayor o menor simpatía en el kirchnerismo, es difícil que sea el candidato de Cristina. Por ejemplo, podríamos recurrir a esta grabación que vamos a mostrar ahora, que es una larga grabación que produjo Cristina Kirchner en su momento, que uno la puede encontrar en la página de la propia Cristina Kirchner y del Instituto Patria, respecto de la situación judicial en general en América Latina. Ella está denunciando el lawfare en Ecuador, en Brasil por Lula, en la Argentina por ella, una persecución judicial contra los líderes, digamos, populares o populistas, y en un párrafo de esa larga explicación dice esto que me gustaría que ustedes escuchen. Y la antesala del proceso de persecución política, judicial y mediática que se desató en toda la región, con ejes muy claros en Brasil, Argentina y Ecuador. De ello da cuenta el emblemático testimonio fotográfico del entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, junto a Bonadío, el juez sicario, y a Sergio Moro, el juez que encarceló durante casi 2 años al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, abortando su candidatura presidencial y permitiendo la llegada de la extrema derecha al gobierno del Brasil. Es decir, lo que está diciendo Cristina Kirchner aquí es que el padrino del hijo, Ricardo Lorenzetti, fue, acá vemos la foto a la que ella se refiere, el padrino del hijo, Ricardo Lorenzetti, fue el ideólogo, el abanderado de lo que sería una especie de Lavallato argentino, y eso encarna en esta foto donde Lorenzetti está con el verdugo judicial. Así lo siente ella, de Cristina Kirchner Bonadío, y quien puso preso a Lula en Brasil. Es raro, por eso, es raro que el presidente Milei no lo haya advertido, probablemente no conoce todos estos antecedentes de esta película a la que él se incorporó tarde. Es raro que el gobierno suponga que entre Lorenzetti y Cristina Kirchner puede haber una convergencia respecto de la calidad de los jueces. Hay otro testimonio al que uno podría recurrir, se nos iría mucho el tiempo, que es de Oscar Parrilli, refiriéndose al juez Lijo por haber liberado, por haber filtrado aquellas grabaciones
tomadas clandestinamente o filtradas clandestinamente, en el kirchnerismo lo atribuyen a la AFI o a la CIDE de Macri, en las que Cristina Kirchner se expresaba de manera muy peyorativa hacia Parrilli. Todo eso salió del juzgado del juez Lijo. Es decir que la idea de que Lijo puede ser un candidato del peronismo y del kirchnerismo es una idea muy controvertida. Entonces, aparece ahora un curso de acción posible, no estoy diciendo qué es lo que va a ocurrir, que es que el kirchnerismo dice y el peronismo dice, no, nosotros queremos discutir los nombres de los jueces. Y bueno, pero nosotros ya pusimos 2 nombres, puede decir el gobierno, Lijo y García Mansilla, y no hay más vacantes. Y la respuesta puede ser, bueno, ampliemos la corte, generemos más vacantes, y en eso está hoy la negociación. Generemos más vacantes para que otros actores, entre otros el peronismo, pueda designar jueces en la corte. Cristina Kirchner dicen que ya está evaluando algunos nombres de jueces y sobre todo de juezas. Entre las versiones que rodean a toda esta discusión, a todo este proceso, está el nombre de María de los Ángeles Sagnum, que es una ex senadora santafesina muy ligada a la expresidenta. ¿Cómo se lleva adelante esta negociación? ¿Se lleva adelante en el Congreso? Bueno, en el Congreso hay mucha conversación y dentro del Senado hay mucha conversación siempre, aún entre gente que parece incompatible. Pero hay que mirar otro canal que probablemente esté activo. Hay una figura, es un senador muy importante, que ha sido durante mucho tiempo, suele ser, la voz de Cristina Kirchner en el mundo judicial. Es nada menos que Guado de Pedro, ex ministro del Interior. Guado de Pedro tuvo como candidato, precandidato a presidente, hay que recordar que Guado de Pedro fue candidato a presidente por el kirchnerismo hasta que lo bajaron para que el candidato fuera Massa, tuvo un jefe de campaña, un asesor de imagen, un asesor, una estratega de campaña, que se llama Guillermo Garat. Guillermo Garat hoy es el encargado de relaciones públicas y publicidad, marketing, nada menos que de YPF. El mismo lugar que ocupaba antes la Cámpora, ahora lo ocupa Garat, que era asesor de un candidato de la Cámpora como de Pedro. ¿Quién es Guillermo Garat? Un socio de Santiago Caputo, del mago del Kremlin. Quiere decir que, yo no digo que esté ocurriendo, probablemente sí, pero que hay un túnel acá muy habilitado, un socio de Santiago Caputo fue nada menos que jefe de campaña de Guado de Pedro, como para que Caputo, que es la voz de Milei en la política, y Guado de Pedro, que es la voz de Cristina en el mundo judicial, empiecen a hablar de esta transacción que supone ampliar la corte para que ahora sí, con una corte ampliada, haya alguna posibilidad de consenso para designar a los nuevos jueces. Esto entraña una ironía, porque en el año 2006, hay que ir muy atrás, en medio del escándalo institucional que significaba la defensa de la reelección indefinida del kirchnerismo en Misiones, en beneficio de Carlos Rovira, el líder del kirchnerismo en Misiones, Cristina Kirchner, para dar un testimonio de cuidado institucional, ella misma se encargó de congelar el número de miembros de la Corte en 5. Es decir, ella que redujo el número de miembros de la Corte, diciendo no vamos a cubrir más vacantes y la vamos a dejar en 5, ahora sería la que impulsaría o sugeriría que se amplíe si es que quieren poner más jueces. Ahora, todo esto, a medida que vamos avanzando en esta idea, advertimos que tiene más complejidad la operación. ¿Por qué? Y porque es muy difícil pensar que el gobierno y el peronismo, que son los actores que hasta ahora vemos sentados a la mesa, subrayo hasta ahora, realicen un pacto solo para cubrir las vacantes de la Corte.
aún las vacantes que se generen con una ampliación. ¿Por qué? Y porque hay otros temas importantísimos en el orden judicial que deben ser materia de un acuerdo. Acá conviene decir algo. La Constitución del 94, prevé un país, prevé un estilo político, prevé una cultura política donde haya acuerdos, porque para cosas muy importantes, la designación de jueces de la Corte, la designación del Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales, pide 2/3. Es decir, es una Constitución, la histórica y la del 94, que no prevé un país sometido a una polarización y a una política tan facciosa que impida el diálogo. Exige el diálogo el sistema institucional. Y hay otra vacante importantísima que es justamente la vacante del Procurador General de la Nación, que debe ser cubierta. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nada menos que al jefe de los fiscales. ¿Y por qué el jefe de los fiscales es muy importante? Porque el país está protagonizando una reforma en curso, en trámite todavía, en distintas regiones, por la cual los procesos judiciales van a estar más en cabeza del fiscal que del juez. El fiscal va a empezar a tener, y tiene ya en algunos lugares, por ejemplo en Salta, se está avanzando también en Santa Fe en esta dirección, un protagonismo del que carecía ahora. Quiere decir que el jefe de los fiscales, el Procurador General de la Nación, se va a convertir en una figura principal, tal vez la más importante de todo el sistema judicial si uno exceptúa a los jueces de la Corte. Y ese cargo está vacante. Hoy lo ejerce un suplente que es el doctor Eduardo Casal. Hay distintos candidatos para este cargo. Un candidato es un camarista de casación, Mariano Borinsky, que tiene objeciones por parte del kirchnerismo porque le reprochan mucha proximidad con Mauricio Macri. Hay otro candidato, Juan Bautista Maíquez, muy ligado a Comodoro Pi, sobre todo por su padre, que también es como Borinsky, camarista de casación. ¿Quién es Maíquez? El fiscal federal, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, del PRO. Cristina no lo quiere, no quiere a ninguno de los Maíquez, sobre todo porque uno de ellos, que es Ignacio Maíquez, fiscal, están todos en la justicia, fue muy duro con ella en la investigación de la causa de obra pública, en primera instancia. Hay otro candidato que es un tapado, no se lo menciona tanto, pero que podría ser un candidato mucho más viable para la Procuración General de la Nación, para la Jefatura de los Fiscales, que es Julio Contegrán, que es un funcionario que ha tenido un desempeño excelente en la provincia de Buenos Aires como procurador bonaerense, jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, postulado para ese cargo por Juntos por el Cambio en su momento, cuando llegó Vidal a la provincia. ¿Por qué es importante mirarlo a Contegrán? Porque si Contegrán fuera a la Procuración General de la Nación, dejaría vacante la Procuración de la provincia y eso sería una colina, esa sería una colina muy atractiva para el peronismo de la provincia, tanto para Cristina como para Axel Kicillof. Entonces hay que mirarlo a Contegrán. Ahora, estamos hablando de una operación muy compleja a la que hay que incluir, o en la que hay que incluir, otro motivo de negociación. Es algo de lo que hablamos hace un par de lunes aquí en Odisea. El Consejo de la Magistratura mandó al Poder Ejecutivo, en los últimos tiempos, 140 ternas de jueces para que el presidente elija quién de cada terna va a ser enviado al Senado para que finalmente lo convaliden como juez. Bueno, el peronismo también quiere intervenir en esa negociación. Queremos ver esos 140 designaciones de jueces, que es la mitad de las vacantes que existen en la justicia. Es decir, es un caudal enorme de designaciones. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De una operación que se vuelve muy compleja. Y se vuelve más compleja todavía por este otro factor. Si lo que va a haber es una ampliación de la Corte, y el peronismo va a decir, primero ampliamos la Corte, después designamos los jueces, porque en el gobierno está la fantasía de decir, bueno, primero designen al hijo y a García Mansilla y después hablamos de la ampliación de la Corte. No. Como decía Vicente Sadi,
le mandó a decir una vez a Alfonsín, acá en este Senado los negocios se hacen al contado. Bueno, lo que estaría diciendo Cristina Kirchner es, primero ampliamos la Corte, después hablamos de los jueces. Pero para ampliar la Corte, ya interviene una Cámara que no es el Senado. Hace falta una ley que pase por diputados. Y ahí empieza a haber otros actores. Ahí va a intervenir Macri y el PRO. Ahí va a intervenir Pichetto, Miguel Pichetto, que es un hombre muy ligado al aparato institucional y a los temas judiciales. Ahí van a tener una voz o algo que decir los radicales. Y ahí va a tener algo que decir Elisa Carrió, que dicho sea de paso está hiperactiva en estos días. Tanto que tuvo una aproximación, después de muchísimo tiempo, al propio Mauricio Macri para hablar de este tema, los temas institucionales y la candidatura del hijo. Quiere decir que se abre una agenda mucho más compleja que la de 2 jueces para la Corte y una mesa mucho más compleja donde todas las fuerzas con representación parlamentaria, cuyo voto se va a requerir, ahora ya no para designar jueces en la Corte, sino para ampliar la Corte, van a tener algo que decir o algo, mejor dicho, que pedir. Bueno, ¿qué podría pasar? Podría pasar que el pliego del hijo y el pliego de García Mansilla comiencen a naufragar. No estoy diciendo qué es lo que va a pasar, pero hay en todo lo que vengo planteando indicios muy enfáticos, muy elocuentes de que podría pasar, comiencen a naufragar en el Congreso. Y la candidatura del hijo de García Mansilla se convierta en algo parecido a lo que fue la candidatura del juez Daniel Rafecas para ocupar la Procuración de la Nación, enviada por Alberto Fernández y rechazada por Cristina. Es decir, que pase a formar parte de un limbo. Esto sería penoso para el presidente, porque a pesar de lo que dice su principal asesor, Santiago Caputo, que le dice a los periodistas en la Casa de Gobierno, el hijo es un candidato del peronismo, el propio Milei se inoculó la candidatura del hijo y lo defiende con argumentos, la verdad, pobrísimos. Este fin de semana dijo que el hijo es el único juez capaz de entender el sistema judicial y de poder colaborar en la reforma que él, Milei, quiere llevar adelante en el sistema judicial. Rarísimo el argumento, primero porque es un insulto no solamente a todos los jueces, sino a todos los expertos en justicia que hay en la Argentina. Y segundo, porque es raro que un juez de la Corte sea el que reforme el sistema judicial del que forma parte. Para eso está el ministro de Justicia, que en este gobierno, Mariano Cunio Oliverona, parece estar pintado. No olvidemos que el Ministerio de Justicia también lo maneja Santiago Caputo a través de uno de sus amigos que se llama Sebastián Amerio. Pareciera que hay muchas negociaciones en curso y muchos cambios en los significados de las personas, de las figuras, de las situaciones. La semana pasada, hace 3 días, hubo en Santa Fe una celebración. ¿Qué celebración? La celebración de los 30 años de la sanción de la Constitución del 94. Y se reunieron ahí todos los constituyentes del 94, que representan a toda la clase política del país. No estaba Cristina, que fue constituyente del 94. Pero sí estaba Horacio Rosati, a quien de pasada Carrió, que es amiga de Rosati desde aquellos tiempos, le dijo, olvídate de que el hijo llegue a la Corte. Algo sabía Carrió de estas complejidades o de estas complicaciones. Pero lo que me interesa destacar es esta foto que tiene un significado político importantísimo. Este es el doctor Rosati, presidente de la Corte, dictando una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Fe a propósito de esa reunión de constituyentes. Y acá, entre los asistentes, lo vemos en segunda fila a un diputado nacional muy relevante, sobre todo en esta escena, que es Eduardo Valdés. Alguien muy cercano, probablemente de los diputados más cercanos a Cristina Kirchner, diputados entre los cuales está el propio hijo de Cristina, que es Máximo Kirchner. Pero ¿por qué es importante esta asistencia muy pacífica de Valdés a la conferencia de Rosati? Porque Valdés fue el año pasado uno de los impulsores del juicio político contra Rosati. Y ahora se los ve, no diría en una situación amigable,
pero seguramente no conflictiva. ¿Hay alguna conversación entre el entorno de Cristina y los actuales miembros de la Corte? Es un signo de interrogación que está planteado sobre esta foto. Esta foto es la que inspira esa incógnita. ¿Qué hay que decir? Algo obvio, algo que no debe sorprender. Que Cristina Kirchner hace toda la política en el sentido de manejo y operación sobre el sistema político institucional que no hace Milei. Son como simétricos. Todo esto se produce en un momento en que aparecen tensiones de las que hablamos la semana pasada cuando decíamos que cuando un equipo político, cuando un grupo político, en este caso Milei, su grupo, La Libertad Avanza, ocupa casi solo la escena pública en términos de prestigio electoral o de atracción del electorado, carece de conflicto, la política se vuelve muy poco competitiva, hay una especie de actor monopólico. Lo que suele pasar es que las peleas empiezan a darse en el entorno de ese actor. Empiezan a ser peleas internas. Y esto es lo que vemos en el conflicto entre La Libertad Avanza y el PRO, entre Milei y Macri. Entre Milei y Macri hay un conflicto a raíz de probablemente dos diferencias de fondo. Tiene que ver con 4 hipótesis distintas. 2 de Macri y 2 de Milei. La primera hipótesis la podemos atribuir a Macri. Macri cree, tiene derecho a creer, no sabemos cuál de los dos está equivocado, esto hay que aclarar de entrada. Macri tiene derecho a creer que Milei en buena medida le debe la presidencia a él. ¿Por qué? Por 2 razones. Una oculta, le consiguió muchísimo financiamiento para el balotaje, para el control de la elección del balotaje. Pero estoy hablando de muchísimo financiamiento, ¿eh? Estoy hablando de millones de dólares gestionados por Macri. Inclusive de algunos empresarios a los que Milei después castigó duramente e injustamente. Entonces Macri, la segunda razón no tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver con el respaldo explícito que Macri le dio a Milei, que para el equipo de campaña de Massa en aquel momento significó más o menos 8 puntos de la elección. Sir Macri puede tener la percepción de que Milei no le ha agradecido esos servicios de campaña. Milei cree que no tiene por qué agradecerle nada a Macri porque el votante de Macri ya está con este gobierno. Entonces Milei descansa en la idea de que Macri no tiene ningún instrumento, ninguna palanca, voy a usar una palabra fea, para condicionarlo, una más fea, extorsionarlo, porque la base electoral del PRO ya está con Milei y Macri está condenado a adherir. Son 2 hipótesis distintas respecto de la relación de poder entre uno y otro. A su vez hay otras 2 hipótesis que también lo separan. Milei está convencido de que con la derrota de la inflación, con la gran caída de la inflación que ha habido en todo este tiempo, en tiempo récord, él tiene derecho a pedirle a la sociedad argentina que convalide su poder y su liderazgo en las elecciones del año que viene. Es decir, si sigue habiendo un curso descendente de la inflación, la elección del año que viene está ganada. Y la gente va a votar mayoritariamente a los candidatos de Milei. Macri está mirando otro fenómeno. Está mirando, y después lo vamos a analizar, que así como Milei derrotó en tiempo récord a la inflación, provocó en tiempo récord una gran recesión, más importante de lo que se sospechaba, pero también en tiempo récord. Bueno, esto implica 2 hipótesis de futuro que suponen 2 estrategias políticas distintas, porque Macri tiene derecho a pensar con esa mirada de la economía, acá va a haber cada vez más gente diferenciándose de Milei, y a esa gente quiero empezar a hablarle yo. Inclusive en beneficio de Milei, porque a esa gente yo la puedo traer al redil electoral del no peronismo, si es que el gobierno pierde consenso. Esto produce tensiones entre los dos, pero estas tensiones se han acelerado en los últimos días porque hay un cambio en el juicio de Macri respecto al gobierno.
Macri dio un paso importante. Desde el comienzo del gobierno prácticamente, él decía, este es un gobierno donde hay un problema con el gabinete, hay un problema con la gestión, hay un problema con la administración, hay un problema de gerentes. Últimamente, en las declaraciones que hizo después de que se sancionó la ley Bases, extraordinariamente meditadas por Macri, no hay nada de azar ahí, dio un paso más adelante y dijo, acá hay un problema ya no con el gabinete y con los gestores, hay un problema con el entorno, hay un problema con los que definen la política. Quedó en la puerta de decir hay un problema con Milei. E identificó ese problema con Santiago Caputo, con el mago del Kremlin. Maneja Caputo muchísimo poder dentro del gobierno y dentro del poder un poder especial, la CIDE. Y lo maneja muy probablemente de manera bastante torpe porque ha dejado trascender por declaración, por comentarios que él hizo en la mesa del gobierno, que después uno ve reproducidos en cuentas que parecen ser de Caputo, cuentas de X, atribuidas a él, que él no desmiente. Voy a traer a los malos para que nos defiendan. Y todo el mundo entiende, y él mismo lo dejó entender, que los malos ¿quiénes son? Lo peor de los servicios de inteligencia de la Argentina, encabezados por Jaime Estiuso y su secretario privado, Lucas Nehamkis. Toda la política, cuando advierte esta amenaza, que no sabemos si es efectiva, si se cumple o no se cumple, se pone en guardia. Entre ellos Macri, que sabe que no tiene un amigo en Santiago Caputo. Paralelamente, un paso después, un momento después, Santiago Caputo imagina una dotación de recursos para esa CIDE donde van a estar los malos. De manera obviamente extraoficial, los malos. Y se emite un DNU para dotar a ese aparato de inteligencia nada menos que de 100.000 millones de pesos. 100 millones de dólares. Con distintas justificaciones, muchas de ellas muy razonables. Primero que, si uno compara con otros gobiernos, esta CIDE está desfinanciada. Segundo, que esta CIDE tiene que montar un aparato ligado al ciberespionaje para proteger los archivos de ataques cibernéticos, etcétera. Un tema en el cual la Argentina y el Estado argentino está especialmente desguarnecido, que requiere la compra de tecnología cara. Eso justificaría parte de esa asignación de recursos. Pero, claro, en el Congreso dicen, no le vamos a dar ese instrumento y esa plata a alguien que nos agrede, como Caputo. ¿Y qué sucede? Hay una deliberación, inclusive dentro del PRO. El martes a la noche en el PRO estaban los que iban a votar en contra y los que se iban a abstener, o no iban a concurrir o no iban a dar quórum. Un Zoom el miércoles a la mañana y Macri da prácticamente la orden de voltear el decreto de asignación de recursos a la CIDE. Importante esto porque este decreto que votó en contra la Cámara de Diputados probablemente, muy probablemente, este jueves ingrese al Senado. Y no hay ningún indicio de que en el Senado lo vayan a aprobar. También lo rechazarían, por las mismas razones. Quiere decir que estaríamos por primera vez en presencia, desde que fueron reglamentados los decretos de necesidad de urgencia, que fueron constitucionalizados justamente en la Constitución del 94 y después reglamentados por el Congreso, estaríamos en presencia de la primera vez en que el Congreso rechaza expresamente con el voto negativo de las dos cámaras un decreto del presidente, un decreto de necesidad de urgencia del presidente. ¿Qué sucedió a partir de este comportamiento del PRO en la Cámara de Diputados? El gobierno decide que la CIDE intervenga como querellante en las causas que se siguen en la justicia federal contra Macri y su aparato de inteligencia, en aquel momento llamado AFI, por operaciones de inteligencia o de espionaje ilegal. Acá vamos a decir lo siguiente. Desde este programa hemos sido, no críticos, muy críticos de la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani.
hasta da lugar a bromas ese nivel de severidad en la crítica. Ahora, dicho eso, una gestión con 1000 desviaciones, con muchísimas operaciones clandestinas, inclusive algunas que tuvieron que ver hasta con la colocación de explosivos en la casa de un funcionario de este gobierno que es José Luis Vila. Y hay muchísimos indicios de que eso vino de la oficina de Magdalani. Dicho esto, hay que señalar un disparate, que es que el gobierno que decidió sacar a todos los organismos del Estado de las querellas por causas de corrupción contra Cristina Kirchner, inicia a través de la CIDE querellas por causas de espionaje contra su socio Macri, que contribuyó mucho, poco, lo que sea, al triunfo de Milei. Entonces acá hay un doble estándar rarísimo por parte del presidente. Y no cabe duda de que una decisión de este tipo sale del presidente a Santiago Caputo y de Santiago Caputo a Sergio Neifer, que es el titular de la CIDE. Después de este conflicto por los servicios de inteligencia, se produce otra votación que tiene que ver con la reforma jubilatoria, es decir, con la fórmula para calcular la actualización de los haberes jubilatorios. Y el PRO ahí en el Senado también vota en contra del gobierno. Vota establecer otra fórmula distinta de la que había establecido el Poder Ejecutivo con un decreto. Con dos argumentos. Primero, Milei, te estamos dando una ley que vale muchísimo más que un decreto, porque el decreto, como está visto, lo podemos voltear. Y podrían voltear también ese DNU, el de la reforma jubilatoria. Y además, si mirás fino los números, es muy poco lo que gastamos de más. Es muy poco lo que afectamos el presupuesto. Todo esto se lo venía diciendo los senadores, inclusive los del PRO, comandados por Luis Juez, a dos funcionarios, José Rolandi, el vicejefe de gabinete, y una funcionaria crucial de este gobierno, crucial, que se llama María Ibarzábal, que es el cerebro jurídico de Santiago Caputo. Volvemos siempre al mago del Kremlin. Este es un gráfico muy interesante que lo hace el economista Matías Sturt y compara el DNU de Milei, que es esta línea, la fórmula de Mauricio Macri, la fórmula de Alberto Fernández y la nueva fórmula votada por el Senado que establece en un artículo tercero, esta es la gran diferencia entre lo que quiere Milei y lo que votó el Senado, en el artículo tercero le dan a los jubilados el 8% de inflación que correspondía a la fórmula de enero que la fórmula del gobierno restó. Es decir, la gran diferencia entre el gobierno y la oposición en temas jubilatorios es si se va a proyectar en las jubilaciones, la inflación sería de diciembre, que fue la más alta, que repercute en la fórmula con un 8% adicional, que nos llevaría a estos números. Esto es lo que importa comparar. Si se hubiera seguido con la fórmula de Alberto Fernández, la jubilación mínima hoy sería de 330.417 pesos. No incluye los bonos que tiene previsto pagar el gobierno, porque la oposición le dice, con esta fórmula nueva que votamos no necesitas pagar bonos. La fórmula de Milei llevaría una jubilación de 234.896 pesos, según este cálculo de Matías Sturt. Y la que votó el Congreso, el Senado sería, y diputados antes, sería de 250.574 pesos. ¿Qué le está diciendo el Congreso a Milei? Sacale todo lo que sea hojarasca a la ley, dejá la fórmula que nosotros dejamos, porque la diferencia que vas a tener no es tan grande, es de 251 a 234.000. No es tan grande el gasto fiscal que te producimos y además, si no pagás esos bonos, es casi cero. Y evitás un veto. El gobierno quiere vetar, tiene la posibilidad de vetar, porque si los diputados del PRO y senadores del PRO obedecen la voz de Macri, que censuró esa votación, sería muy difícil para la oposición alcanzar los 2 tercios que le darían vuelta
el veto al presidente, 2/3 de los presentes de las cámaras. Macri condenó duramente lo que hicieron sus senadores, muy probablemente sobreactuadamente, para mandarle un mensaje a Milei diciendo, ojo, que yo te haya volteado el DNU de la CIDE no quiere decir que me he pasado a la vereda de enfrente en esto que tiene que ver con lo fiscal, con el déficit cero, con la política de austeridad del gobierno, sigo estando con vos, aún en contra de mis senadores. Todo esto forma parte en realidad de una agenda de diferencias entre Macri y Milei. Y esa agenda de diferencias tiene distintos capítulos. Uno muy importante, hay quienes piensan que es el más importante, es la negativa del gobierno nacional a reconocerle en definitiva a la Ciudad de Buenos Aires la coparticipación que la Ciudad de Buenos Aires dice que le corresponde. Hubo una audiencia en la Corte, enojado Milei seguramente le dijo a Luis Caputo, al ministro de Economía, no vayas a esa audiencia, y mandaron a un subalterno, y esto causó mala impresión en Macri y en Jorge Macri, que entienden o fantasean que detrás de esa restricción al financiamiento de la ciudad hay la intención de que la gestión del macrismo en la ciudad no sea tan exitosa para poder poner otros candidatos en contra de los Macri en las elecciones del año que viene. Y uno de esos candidatos podría ser Patricia Bullrich. Hay un segundo motivo de conflicto. Macri, entre los reproches que le hace al gobierno está la política de transporte. Bueno, desde el área de transporte le contestan a Macri, le quitamos el subsidio al transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde la ciudad dicen, bueno, si vas a quitarle el subsidio, las empresas van a quebrar, subí las tarifas. Y el gobierno dice, no, todavía no abre juicio sobre eso. Segundo motivo de conflicto, el precio del transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri dice, yo no lo voy a pagar ese subsidio. Hay hasta algunos conflictos sutiles. Se acaba de desplazar en la presidencia, en la dirección del Teatro Colón, a Jorge Tellerman. El Colón es probablemente la institución más importante de la Argentina a nivel internacional. Cuando uno mira qué tiene verdaderamente a nivel internacional la Argentina, a nivel de instituciones, está el Colón. Y Tellerman venía haciendo una gran gestión al frente del Teatro Colón, sobre todo por la capacidad para hacer una gran gestión con muy pocos recursos, de una institución que requiere contratar en dólares, y eso es muy difícil para la Argentina. Lo desplazan a Tellerman, se anuncia la llegada de otros directivos muy prestigiosos, uno de ellos Gerardo Grieco, un uruguayo que estuvo al frente del Teatro Solís en una gran gestión durante años, y alguien que trabajó con Grieco en el Teatro Solís, argentino, Julio Boca, que lo presentan como director artístico, futuro director artístico del Colón, pero va a ser seguramente director del ballet del Colón, según él mismo se encarga de aclarar. ¿Qué es lo importante acá? Primero, que el Colón queda descabezado por 6 meses. Porque las nuevas autoridades van a asumir el año que viene. Lo segundo es que Tellerman, por las casualidades de la vida, se ha transformado en un funcionario extraordinariamente cercano a Javier Milei, presidente al que le gusta, como todos sabemos, la ópera y que ha ido sistemáticamente al Colón, recibido por Tellerman. ¿Hay también acá una interna entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional? Es más, habría que ver cuáles son los próximos pasos de Tellerman. No vaya a ser que se convierta en un engranaje o en un activo político de Milei en la Ciudad de Buenos Aires. Si es que Tellerman decide volver a la política activa o militante. ¿Qué importa de todo esto? ¿Cómo va a ir el no peronismo el año que viene a las elecciones? ¿Va a ir unificado o va a ir con fórmulas separadas? Va a ir con listas separadas, porque si va, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con listas separadas, muy probablemente gane la lista de Kicillof, si Macri y Milei no se ponen de acuerdo. Y un triunfo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires sería muy complicado para el gobierno, porque ¿qué inversor va a apostar a la Argentina si ve que vuelve el kirchnerismo al final del túnel en el año 2027? Enorme problema el que se esconde detrás de este conflicto entre Milei y Macri.
que, como digo, sigue siendo un conflicto que está basado también en hipótesis económicas. ¿Por qué? Y porque la recesión ha sido importantísima. En 3 trimestres, el Producto Bruto de la Argentina cayó 6 puntos. Es cierto, cayó muchísimo la inflación, mérito del gobierno, cayó muchísimo el nivel de actividad. Los países que tienen grandes recesiones tienen una recesión de 1 punto del PBI por año. En 3 trimestres, 6 puntos. El último número que se conoció del EMAE es una caída de 1.7 de un trimestre contra otro. El segundo trimestre de este año contra el primero. Este es un problema que pega obviamente en términos recesivos y tiene muy preocupados a los gremios por miedo al fraude laboral. Miedo a empresarios que obliguen a suspender extorsiones a sus empleados, los extorsiones para que suspendan las actividades, les hagan firmar la aprobación de esas suspensiones para pagarle menos sueldos con el mismo nivel de trabajo. Este es un problema que apareció en la pandemia con un caso en La Matanza. El grupo Lipson, del empresario Pablo Lipson, un empresario muy agresivo, yo diría muy pendenciero, que fue denunciado por la UOM de La Matanza, es una empresa, acá la tenemos, que está en la tablada, por hacer este tipo de fraude laboral que fue llevado con una causa judicial a la AFIP. Hoy este caso Lipson se ha transformado en un caso emblemático para todo el sector sindical por temor a que se repitan estas prácticas. Pablo Lipson. Este problema de la recesión empieza a afectar las encuestas. El peronismo, en el corazón del peronismo, en la sala de máquinas de Cristina Kirchner, están mirando mucho las encuestas. Y están mirando algunos cambios en la orientación de la opinión pública. Por ejemplo, los sentimientos positivos respecto de la realidad, el optimismo, que era en mayo 55%, ahora ellos ven que en agosto es del 42%. Cayó del 55 al 42 el optimismo. La angustia subió del 41 al 50, de mayo a agosto. La preocupación de la gente predominaba en mayo la preocupación por la inflación, 44%. Y la pobreza era 3%. Hoy, en agosto, la inflación es 8%. Cayó esa preocupación porque el gobierno la ha derrotado, al menos hasta ahora, pero la preocupación por la pobreza subió al 18%. Ahora vamos a hablar con Jorge Deal, es un gran médico, está al frente de la Asociación Cuerpo y Alma que se dedica con mucho énfasis y con una gran organización a atender a personas en situación de extrema pobreza desde el punto de vista médico. Vamos a hablar de todo lo que significa pobreza y salud en la Argentina. ¿Qué ven estos peronistas? Lo que dice el que estudió estos números, en el corazón del peronismo porteño muy ligado a Cristina, Juan Manuel Olmos. Dice: Milei flota sobre un colchón todavía muy positivo de opinión pública, pero debajo hay movimientos tectónicos, placas que se mueven, cambios de prioridades, cambios de sentimientos. Eso lo ve Olmos desde el peronismo. Probablemente también lo esté viendo Macri, más silenciosamente, desde las proximidades de Milei. Por eso es tan importante el sentido, el curso que tome esa relación. Vamos a empezar, Odisea, dialogando con el doctor Jorge Deal, de lo que dijimos: pobreza, salud y la actividad de la Asociación Cuerpo y Alma, que mañana celebra su cena anual de beneficio. Lo vamos a hacer hablar de todo eso a Jorge Deal. Hoy Daniel Vilota no está en el exterior, y Pancho Olivera nos va a hablar de un tema donde se cruza la economía, la política y el deporte. La polémica por las sociedades anónimas, los clubes deportivos convertidos en sociedades anónimas. ¿Qué hay detrás de eso? Camila Perochena nos trae el espejo de la historia para una discusión muy interesante. La derecha argentina y sus dos almas, sus dos rostros, liberales y nacionalistas.
Y volvió felizmente, al menos por hoy, Ani Parraguirre, llega desde los Estados Unidos y nos trae las novedades de allá. ¿Trump o Kamala Harris? Los últimos datos sobre las elecciones que se están discutiendo en los Estados Unidos. Y en el whisky vamos a tener una despedida conjunta sin Carola, porque hoy Carola no ha podido venir, pero vamos a hacer una mesa en la que seguiremos discutiendo con los temas del día. Quédese después a más entrevistas porque Luis Novarecio va a entrevistar a la diputada Carolina Píparo. Aquí tienen nuestras redes sociales para seguirnos, en X, en Instagram, en TikTok. Empezamos Odisea, vamos a una conversación, va a ver qué interesante con un gran médico, Jorge Deal.